dijéramos en la oración del Padre Nuestro: venga tu reino. Y hablamos realidades que América está viviendo y que necesita con urgencia que este país sea impactado con el poder del Evangelio y que la iglesia evangélica asuma su papel como cristianos si es que queremos influir positivamente en la sociedad americana. Es importante que estemos alerta, que no ignoremos la realidad que vivimos, que los silbidos de sirenas nos duerman y pensamos que como estamos en el país más poderoso del mundo, todo marcha viento en popa y a toda vela, mientras que a nuestro alrededor se están derrumbando los principios morales, éticos y sociales. Como iglesia tenemos que despertar a la realidad y clamar y pedirle a Dios: venga tu reino a América. Hoy quiero darte un poco de ánimo. Me he debatido mucho orando a Dios, buscando una palabra que nos fortalezca con el poder de su Espíritu. Y llegué hasta el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Y quiero hablarte hoy bajo un título bien sugerente, porque quiero que alimentemos nuestra fe. La fe te capacita. Quiero hablarte bajo este título: la fe te capacita. Y quisiera que lo tuvieras en mente, allí en tu corazón. Busca tu Biblia, tu tablet, tu teléfono inteligente, tu iPad, donde quiera que tengas la Biblia, en cualquier soporte. Ábrelo ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8. El Señor hace una declaración interesantísima y creo que está a tono con lo que estuvimos tratando la semana anterior. El Señor allí, haciendo el resumen de la parábola de la viuda y del juez injusto, da esta expresión: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Qué interesante interrogante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Señor, necesito que tú me guíes. Aquí en esta tarde nos hemos reunido no a mirarnos los rostros ni cuán bello y olorosos hemos llegado. Hemos venido porque necesitamos adorarte y recibir una palabra que alimente nuestra fe. Ninguno le ha sobrado el tiempo. Hemos hecho un esfuerzo por estar en este día, el día en que lo hemos consagrado para adorarte, para que tú ministres a nuestra necesidad espiritual. Guía cada palabra, cada expresión, cada declaración, y que, Señor, podamos salir de aquí renovados y las personas que nos visitan, que no te conocen, Señor, puedan entender la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Puede decir al que está a tu lado: hallará fe en la tierra el Señor? ¿Hallará fe? Esta parábola, hermanos, que el Señor da para hablar acerca de la necesidad de orar constantemente, es una ilustración gráfica de que es importante que nosotros entendamos la necesidad de depender constantemente de Dios. El propio Jesús da el propósito para el cual está declarando esta parábola. Está enseñándonos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero al final de esta parábola, y es donde quiero detenerme por unos minutos, Él hace esta reflexión y declara: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Cuando el Señor declara la venida del Hijo del Hombre, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, a lo que nosotros en la teología conocemos como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Es decir, el Señor está declarando: los días antes de que yo venga a buscar mi iglesia, las personas que viven en la tierra tendrán fe o no tendrán fe. ¿Creerán o no creerán? Y lógicamente la pregunta es retórica y sugiere una respuesta negativa. Está sugiriendo de que escaseará la fe. Y me puse a pensar en esto, hermanos, porque la Biblia nos habla de que entre las muchas evidencias que anuncian que Jesucristo está por llevar su iglesia a su presencia, que anuncian el pronto retorno de Cristo a la tierra, es que la fe va a escasear, el amor se va a enfriar, el pecado se va a multiplicar. Muchos cristianos van a negar su fe para seguir doctrinas de demonios. Incluso llegarán a negar que Cristo venga otra vez. Y esta va a ser la característica de los hombres de los últimos tiempos antes de que Cristo venga a buscar su iglesia. Por eso es tan importante pensar en esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando el Señor venga a buscar su iglesia? Y es bueno que nos ubiquemos, porque es interesante que lo que principalmente el Señor está buscando en el corazón de las personas es fe. Porque la Biblia declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, podrá ser muy plausible sacarnos dinero del bolsillo y ayudar a los huérfanos y necesitados del tercer mundo o del África. Eso es excelente, pero a lo que Dios más busca en el corazón de la gente no es tanto lo que hacen, sino lo que ellos han hecho con su revelación, con esa fe que lleva a las personas a creer que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y a aceptarlo como el único Salvador personal. Es la fe lo que anda el Señor buscando. Es esa fe auténtica, esa fe genuina que nos compromete con Dios. Es esa fe que produce cambios radicales en la vida de las personas. Es esa fe que nos lleva a creer de veras que Dios es real. Gloria al Señor. Es la fe, hermanos. Es esa fe, la constancia de que las bendiciones que Dios nos ha prometido las va a cumplir, las va a hacer realidad. Por lo tanto, quiero invitarte apenas por unos minutos para hablar de tres grandes verdades acerca de lo que la fe representa para nosotros, acerca de lo que la fe nos puede ayudar, acerca de cómo la fe genuina nos capacita en medio de un mundo, hermanos, en que se está tornando cada vez más agresivo y más ateo. Como iglesia, como pueblo de Jesucristo, no podemos permitir que nuestra fe muera, sino todo lo contrario, se fortalezca en el poder del Espíritu Santo. Y es la razón por la que te quiero hablar de este tema. Bendito sea el Señor. Apenas unos minutos, de veras. En primer lugar, la fe genuina te capacita para irte por encima de los obstáculos, para irte por encima de toda aquella barrera y alcanzar el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia y en lo que tú estás pidiendo. Gloria al Señor. Cuando voy a la ciudad de Capernaum, una ciudad que usó Jesús como su cuartel general, allí ocurren varias cosas interesantes y quiero usar tres historias de la vida del Señor Jesucristo en su ministerio público para abordar este tema. La fe genuina te capacita para irte por encima de los obstáculos buscando un milagro de Dios. La gente anda buscando milagro.
y consultan a Juan Carlos, y consultan a Bartolomé, y consultan a las 48,000 vírgenes si las hay, y no encuentran el milagro, porque el único milagro se logra en Jesucristo de Nazaret. En el ministerio público de Jesús encontramos una historia interesante. Resulta que Jesús llega a una ciudad llamada Capernaum y entra a una casa, y la casa se llena de gente, porque cuando llega alguien que hace la diferencia, la gente lo busca. Llegó Jesús a la ciudad de Capernaum, se llenó la casa de una multitud tremenda, y 4 amigos se enteraron de que Jesús llega a Capernaum, camilla en mano, con un paralítico acostado en esa camilla. Fueron donde estaba Jesús, y cuando llegaron vieron la imposibilidad de poder entrar a la presencia de Jesús. La casa llena, rodeado, no había manera, no había forma, pero cuando hay fe no hay obstáculos. Subieron la escalera externa sin pedir permiso al dueño ni tampoco al gobierno. Abrieron un orificio encima de la casa y agarraron unas sogas y bajaron al paralítico hasta donde estaba Jesús. Gloria a Dios. Dice aquí Marcos, que nos está contando la historia, que como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de estos amigos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aprendo a través de esta historia, hermanos queridos, que la fe vence obstáculos. La fe vence barreras. La fe vence todo aquello que se levanta. La fe vence las objeciones de la razón humana. La fe vence las objeciones de los sentidos, la lógica y la oposición cualquiera que ésta sea. Y todo lo que es nacido de Dios, dice la Biblia, que vence al mundo. Gloria a Dios. Dios premia la fe atrevida, que a toda costa busca un milagro. Y estos hombres creían firmemente, hermanos, que Jesús haría el milagro y que no regresarían a casa con el paralítico a cuesta. Ellos creían que verdaderamente el Señor podía hacer el milagro, y lo que hasta ahora nada había ocurrido, el Señor podía cambiar aquel cuadro. Aquel hombre que no era útil a la sociedad, aquel hombre que no era útil a la familia, podía ser sano con el poder que tenía Jesucristo. Y la fe los llevó hasta allá. Hicieron todo lo que tuvieron que hacer. Ellos estaban decididos a no marcharse sin la bendición de Cristo. La fe los capacitó para vencer los obstáculos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Óigame, cuando Jesús vio aquel acto, aquellos 4 hombres hacer todo lo que estaban haciendo a favor de sus amigos, Él les dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces Él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y esta palabra a mí me impacta, hermanos, porque aquellos 4 hombres no llegaron buscando fama. Aquellos 4 hombres buscaron un milagro de Jesús. Aquellos 4 hombres llegaron con una necesidad, creyendo que solo Cristo podía hacer el milagro. Y la palabra de Jesús cambió aquel cuadro, gloria a Dios.
Y nosotros como personas, como creyentes, como gente que tiene fe en Dios, tenemos varios obstáculos que pueden levantarse para impedir que Dios haga un milagro. Puede que el carácter nos afecte, la baja autoestima, la crisis espiritual, tal vez dudas, inseguridad, desánimo, falta de entusiasmo y apoyo que no nos permita alcanzar el milagro. Pero en esta mañana yo te digo que es necesario abrir el orificio de nuestro corazón y dejar que Cristo se manifieste, que su poder se revele para poder experimentar el milagro que estamos esperando y por el cual estamos orando. Gloria sea el nombre del Señor. La vida se nos hace difícil muchas veces. Todos pasamos por momentos críticos en nuestra vida espiritual. A veces como que dudamos en nuestra oración. A veces como creemos que verdaderamente el Señor se ha tapado los oídos, que no le preocupa nuestra situación, que no le interesa nuestro problema, que no está ocupado en lo que nosotros le estamos pidiendo. Hay momentos en el que parece, hermanos, que Dios está ausente de nuestra necesidad, como que se ha olvidado, como que no nos tiene en la lista, como que hay demasiadas peticiones en el cielo y ya Él se olvidó de mí, mi oración está llena de polvo. No, no y no. El Señor tiene presente tu problema, mi problema. El Señor está mirando por las situaciones que tú estás atravesando. El Señor lo que está esperando es que sigamos creyendo, clamando, gimiendo y esperando, porque Él va a hacer el milagro. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Jesús vio la fe de aquellos hombres que los llevó a irse por encima de los obstáculos. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos viviendo en momentos de mucha apretura. Estamos viviendo en momentos de muchas contradicciones y conflictos en el orden religioso, en el orden emocional, en el orden político y social, hermanos. Y tenemos que estar bien definidos de nuestra relación con Dios. No podemos permitir que cualquier viento de doctrina, cualquier idea, cualquier criterio nos mueva de nuestra fe en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Otro ejemplo que quiero hablarte de lo que la fe representa, de lo que la fe nos ayuda a alcanzar. Número 2 es que una fe genuina nos capacita para creer que Dios obra en lo difícil, pero también obra en lo imposible. Y llegamos a esta misma ciudad de Capernaum en otro momento histórico del ministerio público de Jesús. El Señor está dando un discurso, multitud de personas le están escuchando, le están oyendo lo que está predicando. Y llega delante de Jesús uno de los principales de la sinagoga judía, llamado Jairo. Y este hombre se postra delante de todo el mundo, se postra en tierra y le dice: por favor, vamos a mi casa, que tengo a mi hija que se está muriendo, está grave, no hay solución. Mi única hija, una muchachita de apenas unos 12 años, no hay esperanza, está desahuciada, no hay remedio. Y Jesús se dirige con Jairo a su casa, pero en el camino se encuentra con una mujer enferma, y allí tal vez usted ha leído la historia. Y aquella mujer toca el manto de Jesús y aquella mujer queda sana y se detuvo ese caminar. Yo no sé cómo se sentiría Jairo. Yo no sé si Jairo lo alaría por la mano y le diría: por favor, vámonos que mi hija se muere. No sé cómo estaría, cómo él se sentiría al ver que él se detuvo ahí a conversar con la mujer como si nada estuviera ocurriendo. No sé cómo se pondría el corazón de aquel padre, porque aquella hija se estaba muriendo y Jesús se estaba dando toda la lija del mundo. Y diría: esta mujer vino a importunarnos, esta mujer vino, cada minuto que pierda es un minuto que tengo la posibilidad de que mi hija se muera. Él creía que Jesús la podía sanar, él creía que Jesús la podía levantar del lecho de enfermedad, por lo tanto estaría desesperado al ver a aquella mujer intrusa que se metió en el camino. Y precisamente eso le ocurrió. Dice la historia, los evangelios dicen que estando Jesús parado en el camino, llegaron unos amigos desde su casa
y le dijeron: no molestes más al maestro. Tu hija acaba de morir. Tu hija acaba de morir. ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! En ese momento, hermanos, él había cifrado su esperanza. Él tenía la fe de que Dios podía hacer un milagro. Él creía que Jesús la podía levantar de aquel lecho de enfermedad. Por eso dice Marcos que todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. ¡Qué reto! ¿Cómo voy a creer si mi hija se murió? ¿Cómo voy a creer si me acaban de decir que ya no hay solución? Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y hermanos, todos sabemos esa expresión: mientras hay vida, hay esperanza. Pero sin embargo, ¿para qué seguir molestando al maestro? Ahora, me paré en la expresión de Jesús. ¿Estaría Jesús desconociendo lo que estaba ocurriendo? ¿Estaría Jesús de espalda a lo que estaba sucediendo? No, Jesús oyó la noticia. El Señor escuchó cuando le dijeron a Jairo: tu hija acaba de morir. Sin embargo, el Señor le dice: no tengas miedo, cree nada más. Qué palabra, hermanos, qué expresión, qué tremendo. Es que hay un reto lanzado de Jesús a este padre. Un reto que le decía: si tú creíste lo difícil, yo te reto a que ahora creas lo imposible. Y hay veces que nuestra fe alcanza hasta un límite y pensamos que de ahí para allá ya nada más se puede hacer. Pero recuerda que el Dios en el que tú has depositado tu fe es un Dios que se mueve no solo en lo difícil, sino en lo imposible. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Imagínese que cuando Jesús le dice: no tengas miedo, cree nada más, es como si le estuviera diciendo: ten la seguridad, la certeza de que algo va a ocurrir. Él le da esperanza en medio de aquel dolor. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que a pesar de todo, dice que Jesús se encaminó con Jairo a su casa y allá efectivamente la niña había muerto. El Señor mandó a sacar a todos los intrusos, porque siempre hay quien quiere dar opinión. Sacó a los intrusos, se quedó allí con apenas algunos apóstoles, discípulos de él, y le dijo a la niña: gloria sea al Señor. Tomando a la niña de la mano le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y anduvo, pues tenía 12 años, y se espantaron cuando vieron el milagro. Gloria a Dios. Hermanos queridos, que la fe nos lleve no solo a creer lo difícil, sino a entender que Dios se mueve en lo imposible. Eso que parece absurdo, eso que parece ilógico, eso que parece que está fuera de sentido, eso que parece que nada ni nadie puede mover o hacerlo, aprende que la fe nos lleva a creer que Dios se mueve en lo imposible. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor tiene todo poder en el cielo y en la tierra para hacer lo que Él quiera y lo que Él quiere. Y mientras estudiaba esta historia, me vino a la mente otro pasaje, algo parecido. Porque ¿quién no ha llegado al momento en decirle: Señor, verdaderamente ya no hay solución a esto? Ya no hay solución.
no habrá solución para nosotros. No habrá solución para el médico, ni habrá solución para los especialistas, ni habrá solución para la medicina, no habrá solución para nosotros los hombres, pero para Dios todo es posible. Al menos ese es el Dios en el que yo he creído. No sé si tú lo has creído así. Un amigo de Jesús se enferma, y usted tal vez ha oído esta historia, seguro que sí, y lo mandan a buscar, paralelo al pasaje. Y como que Jesús algunas veces da la impresión que se desinteresa. El Señor da la impresión a veces como que no le preocupa las cosas de sus hijos. Y mandaron a buscar al maestro y él dice, ahora no es tan apremiante que yo vaya. En definitiva, esa enfermedad de mi amigo va a ser para que el nombre de Dios sea glorificado. El asunto es que, hermanos, cuando llega Jesús a la ciudad, ya el hombre está muerto, está enterrado. Lleva 4 días en la tumba. Y llegó allá y las hermanas de este hombre le dijeron, si hubieses estado aquí, note usted, si hubieses estado aquí, en otras palabras, si hubieras llegado cuando te mandamos a buscar, si hubieras venido corriendo cuando te mandamos a decir que viniera, seguro que ahora estaría aquí nuestro hermano con nosotros. En otras palabras, nosotros creemos que tú lo hubieras podido sanar, pero ahora, ¿qué ya vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque ya el hombre llevaba 4 días de muerto enterrado. Y a mí me impresiona la manera en cómo Jesús le dice a Marta, por favor, muevan la piedra. Y ahí ya usted sabe, Marta se choqueó. Dijo, pero si ya hiede. Lleva 4 días de muerto. Es imposible. ¿Y cuál fue la palabra de Cristo, hermano? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hermanos amados, la palabra que yo tengo para ti en esta hora, tal vez el diagnóstico del médico ha sido terrible lo que te dijeron. Miras a tu pareja y dices, ¿cuándo ocurrirá el milagro? Estás esperando que los papeles acaben de llegar. Estás en este o en otro trámite, estás en este o en otro conflicto, tienes esta u otra situación económica, financiera, ya no puedes, dice, es algo que no doy más. Ya mi problema hiede, mi problema apesta, mi problema no tiene solución. Mentira del diablo. En esta hora yo tengo aquí esta palabra que decirte: para el que cree, todo le es posible. No te he dicho que si creyeres, dice el Señor, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando el pediatra nos dijo a nosotros, a mi esposa y a mí, que nuestro hijo mayor que está aquí, y ustedes lo han visto, Merlin, tiene una enfermedad que no hay solución, no hay respuesta. No hay respuesta. No hay solución. Le creímos a Dios. Le creímos a Dios. Oramos por un milagro. Oramos por un milagro. Ya su cuerpo comenzó a deformarse. Sus articulaciones, la cabecita se estaba desproporcionando a su cuerpo. Una enfermedad agresiva. Pero nos unimos a orar, a clamar, a creerle a Dios. Y Dios hizo el milagro. Y ahí está, para la gloria y honra de su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Y no solo lo sanó, sino que le ha dado talentos y lo ha hecho un proclamador de su palabra. Porque Dios hace las cosas perfectas para gloria de su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero yo pienso, hermanos, y con mi mente de predicador, me da la impresión de que cuando ordenaron quitar la piedra, ¿cuántos dirían? Pero ahora sí es verdad que este se arrebató. Pero allí estaba Jesús. Puede que escuches voces tanto del enemigo como de personas que, lejos de ayudar y estimular tu fe, traten de robar tu confianza en el Señor.
No permitas que nada en lo absoluto te robe esa fe y esa seguridad. Confía en el Señor plenamente, que Dios no defrauda a aquellos que confían en Él. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Siempre que hablo de este tema, me recuerda el momento cuando el ángel Gabriel llegó donde estaba María y le dijo: vas a estar embarazada, pero no vas a tener relación con hombre alguno. Y ahí viene la pregunta: pero ¿cómo va a ser eso? Porque a nosotros nos interesa, a los hombres, saber cómo las cosas van a ocurrir. ¿De qué manera lo va a hacer el Señor? Siempre, porque somos curiosos por naturaleza. No es porque querramos decirle a la gente, es que nos interesa saber. Y María le dijo al ángel: pero ¿cómo va a ser eso si yo jamás he tenido relaciones sexuales con un hombre? Y el ángel le dijo: mira, tu prima Elizabeth no podía tener hijos, y además de ser estéril, era ya una anciana. Sin embargo, ya tiene 6 meses de embarazo. Lo que era imposible, se es posible. Y el ángel le dice a María: no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Oh, gloria sea el Señor. Aleluya. Pero quiero llevarte a un tercer punto. La fe genuina, hermanos. Esa fe genuina no solo nos capacita para irnos por encima de los obstáculos y creer y esperar el milagro de Dios. No solo nos capacita, hermanos, para creer que Dios obra en lo difícil y también en lo imposible. Esa fe genuina nos capacita para pedir que Dios diga la palabra, y lo que Dios diga será hecho. Lo que Dios diga será hecho. Sigo en la ciudad de Capernaum, no me voy de allí por un momento, ni un momento me voy a ir, y me encuentro con Jesús en el Evangelio según San Lucas capítulo 7, y un centurión romano, un hombre que tenía bajo su dominio 100 soldados, una figura militar, un hombre de carrera, preparado, equipado para gobernar, dirigir, mandar, ordenar. Y este hombre tenía un siervo enfermo, a punto también de morir, grave estaba este hombre. Y este centurión se entera de alguna manera que Jesús llega a la ciudad y le pide que venga a su casa. Y la Biblia dice que Jesús se encaminó a casa del centurión, pero ya no estaba lejos de la casa cuando el centurión le envía unos amigos para que por favor no llegara. No entres a mi casa, no soy digno de que llegues a mi casa, por favor no vengas. El centurión le mandó a decir con los amigos: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. Mire qué nivel de respeto tenía este hombre, qué conocimiento acerca del judaísmo. Él sabía que un rabino le era muy difícil atender a un gentil públicamente. Y al mismo tiempo él sabía que un judío entrar a la casa de un gentil también le podía complicar su compromiso ceremonial en cuanto a las reglas y leyes del judaísmo. Por lo tanto, respetaba a Jesús y respetaba estas costumbres. Pero qué importante, hermanos, es la palabra, y es donde yo quiero llegar. Este centurión le dice a Jesús: pero di la palabra, y mi siervo será sano. En otras palabras, no es necesario que entres a mi casa, no es necesario que lo toques, no es necesario que derrames aceite sobre él, no es necesario que le des 4 empujones y alones, no es necesario que zapatees en el piso, no es necesario que le muevas la camilla, no es necesario. Di la palabra, di la palabra. Di la palabra, y lo que tú digas, eso será hecho. Lo que tú digas, eso será hecho. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos queridos, esta palabra a mí siempre me ministra, porque desafortunadamente, hermanos, estos movimientos neopentecostales de última generación
están buscando tantas muletas de fe. Tantas muletas para apoyar la fe. No, hermanos, Dios no necesita de muletas. Dios no necesita de empujones. Dios no necesita de zapatazos ni de aplausos. Dios no necesita de nada de eso para hacer su obra. Con solo que Él diga la palabra, lo que Él dice será hecho. Será hecho. Gloria sea el nombre del Señor. Pero sí, hay tantas personas que si usted no unge con el dedo pulgar, porque es el dedo que representa el apostolado, que si usted no unge con el dedo índice, porque es el que representa a los evangelistas, que si usted no echa aceite en abundancia, de que si usted no topa los oídos, y tantas cosas extrañas, que lejos de ayudar, lo que hace es perturbar, que lejos de ayudar, lo que hace es confundir. Lo que necesitamos es que Dios diga la palabra, y que la palabra se cumpla, y se cumple. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor. La fe capacitó a este hombre para tener una correcta percepción de quién es Jesús. Y aquí aprendo otra gran verdad. El concepto que tú y yo tengamos de Dios nos lleva a una relación de dependencia mucho más allá de lo que teóricamente podamos nosotros decir. Es importante que nosotros tengamos un concepto correcto de quién es Dios, de lo que representa para nosotros, de lo que Él significa para nosotros, hermanos. No podemos ser una iglesia nominal como hemos estado estudiando los martes. No estamos hablando, hermanos, de algo superficial. El hombre posmoderno, el hombre de hoy necesita conocer a Dios personalmente. Una intimidad con Dios, una dependencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No hablamos de religión, no hablamos de reglas, no hablamos, hermanos, de iglesias como que realmente son las únicas que pueden resolver la situación. Nos podemos congregar, nos podemos reunir y eso es bueno, eso es excelente. Pero lo que realmente cambia la vida de una persona es un encuentro personal con Jesucristo. Sí. Que la gente reconozca que son pecadores, que están alejados de Dios, que han ofendido a Dios, que están fuera de la bendición de Dios y que el único camino que lleva a Dios es el arrepentimiento y aceptar que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. El concepto que tengamos de Dios nos compromete en la predicación. El concepto que tengamos de Dios nos lleva a depender de Dios. El concepto que tengamos de Dios es el que nos lleva a disfrutar una verdadera relación personal con Él. Gloria al Señor. Y voy terminando. El centurión ilustra su fe de una manera sencilla. Él dice: yo estoy puesto en autoridad, y cuando le digo a este soldado ve, él va. Y cuando le digo al otro, ven, él viene. Y cuando le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Por lo tanto, si yo como hombre puesto en autoridad doy órdenes y los hombres me respetan, ¿cuánto más tú si dices la palabra? Fíjese que aquella manera ilustrada de decir este centurión, la fe que tenía en Jesús, impactó a Cristo de tal manera que declaró: nunca he oído, nunca he visto, no he podido encontrar en Israel alguien que tenga esta fe, ni en Israel he hallado tanta fe. Y hermanos, esta fe es la que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Es la fe que nos capacita para creerle a Dios. No solo creer en Dios, creerle a Dios. Es la fe que activa las promesas de Dios sobre nuestras vidas, familias y ministerios, porque está seguro de lo que Dios dijo se va a cumplir. No es fe en fe, no es fe en mi fe.
Como les he dicho en otras ocasiones, hay gente que tiene su fe puesta en su fe y nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Yo tengo una fe, pastor, pero una fe grande. Y dice el Señor, aunque tenga fe como el tamaño de una semilla de mostaza, pero que tu fe esté puesta en las promesas de Dios. Es Dios el que obra, es Dios el que actúa. Que nuestra fe esté puesta en el Señor. Es la fe que nos lleva a creer que cuando el Señor abre, ninguno cierra. Y cuando Él cierra, ninguno abre. Es la fe que nos impulsa a creer confiadamente, hermanos, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que todo lo que Él dijo será hecho. Gloria sea el nombre de Jesús. Es la fe, es esa fe que nos lleva a creer que aunque todo el mundo mienta, Dios siempre dirá la verdad. Es esa fe que nos lleva a creer que todo lo que el Señor ha dicho lo va a cumplir, porque Él siempre cumple lo que promete. Yo termino, hermanos, diciéndote que la fe te capacita para irte por encima de los obstáculos buscando un milagro de Dios. La fe te capacita para creer que Dios obra en lo difícil y también en lo imposible. La fe genuina te capacita para pedir que Dios diga la palabra y lo que Él diga se cumplirá. Tal vez necesites ese milagro. Pide que Dios diga la palabra. Cree lo que Dios te ha prometido. Confía en lo que Dios te ha dicho. Créelo, créelo, y Dios lo va a cumplir. No quiero pasar a la cena del Señor sin darle la oportunidad a las personas que nos visitan y que tal vez han llegado a este lugar buscando una palabra de fe y esperanza. Yo tengo que decirte que el único que puede ayudarte es Dios. Y el único camino que te lleva a Dios es Jesucristo. La Biblia hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No te estamos hablando de religión, te estamos hablando de una relación con Dios. Si tú estás con nosotros en este día y has llegado y nunca has pasado al altar de una iglesia, nunca has levantado tu mano y has dicho, yo necesito la ayuda de Dios. Necesito a Cristo como mi Salvador personal. Necesito que el Señor me dé las fuerzas para ir adelante. Si tú nunca has pasado al altar de una iglesia, nunca has levantado tu mano, yo te estoy invitando para que recibas el mejor regalo de Dios a los hombres, que es Jesucristo en el corazón. Si hubiese alguien en esta hora que quiera levantar su mano y que oremos por ti, alza tu mano. Te estoy invitando a que pases al altar de esta iglesia, para que oremos por ti, para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que el Señor te saque adelante en esas batallas, en esas luchas que estás teniendo de la vida. Por favor, alza tu mano que quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano y aceptar a Cristo como su Salvador personal? Allí hay una mano que se levanta. Gloria a Dios.